Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a esta clase. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, licenciado. Justin, bienvenido. Un gusto saludarle. Compañero Pablo, muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Licen. Maggie, ¿cómo está? Muy buenas noches. Un gusto saludarle. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto poder una noche más trabajar con cada uno de ustedes. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a esta hora, a estas actividades. Bienvenidos. Como es de costumbre, compañeros, iniciamos el desarrollo de las actividades presentando el documento correspondiente a la tarea. Estamos en pantalla, ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje correspondiente a la tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 1, Transporte, el tema central, y vamos a ver el tema número 3, que corresponden a los temas de los accidentes de tránsito, el transporte aéreo y las comunicaciones marítimas. Son los temas que nosotros vamos a ver en el desarrollo de esta actividad. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 1, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, desarrolla las siguientes actividades, busca en la sopa de letras los medios de transporte que aparecen en la imagen. Aquí ustedes tienen una serie de medios de transporte. ¿Qué es lo que ustedes tienen que buscar? En la sopa de letras ustedes van a buscar el nombre de cada uno de esos medios de transporte y eso es todo. ¿Cómo es lo que ustedes tienen que hacer? En este caso, ustedes tienen esta imagen en el documento, en el PDF que se encuentra en este caso en la tarea 3, tema número 3. ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer para facilitar el tiempo en relación al desarrollo de esta parte? Ustedes simplemente pueden imprimir esta hoja, esta parte donde se encuentra la sopa de letras, lo recortan y lo pegan en su hoja de trabajo donde ustedes van a desarrollar su tarea. Es lo que les puedo ayudar con la finalidad de que obviamente reduzcan el tiempo en el desarrollo de estas actividades. Adicionalmente, ustedes tienen un taller que ustedes tienen que dar solución en base al contenido que ustedes, a esta pregunta que ustedes tienen aquí. Dice, sabemos que el 53% de los vehículos circulan en las ciudades de Quito, Guayaquil, anota las ventajas del crecimiento del parque automotriz y plantea posibles soluciones para reducir el tráfico en las grandes ciudades. Aquí tienen en relación al crecimiento del parque automotor, tienen las ventajas y las posibles soluciones, perdón, las desventajas y las posibles soluciones. Entonces ustedes tienen que buscar, tienen que completar estos dos cuadros. Obviamente esto sí, no, esto no pueden recortar y pegar porque obviamente la información es bastante amplia. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Simplemente estos cuadros que ustedes ven aquí, similar a ellos, ustedes van a dibujar van a trazar en su hoja de tarea y obviamente van a completar con toda la información que se les solicita. Eso como parte última. Tienen solo estas dos actividades para desarrollar en esta tarea para la presente semana. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de líneas, símbolos para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja. Ya saben, esta parte es fundamental. Ustedes tienen que rotular la hoja y completar los datos que se les solicita. Ustedes tienen aquí el nombre del colegio, tienen el nombre del estudiante, el curso, la fecha, la materia, el tema de la tarea y la semana a la que corresponde esta tarea. Y obviamente en la parte superior, una vez que ustedes han desarrollado esta rotulación de su hoja, inmediatamente a continuación de ella, ustedes inmediatamente proceden a desarrollar su tarea, el contenido de la tarea, y eso es todo. En función de el contenido de la tarea, ustedes deben leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones que les permite alcanzar el puntaje de 10.
si es que cumplen todos los requerimientos, y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 1 con el tema los accidentes de tránsito, transporte aéreo y comunicaciones marítimas, correspondientes a la semana número 3 del 18 de marzo del 2024. En relación a los tiempos de espera, a los tiempos de entrega de esta tarea permite entregas desde el 18 de marzo, la fecha límite de entrega es el 31 de marzo y la fecha de publicación de las calificaciones será hasta el 5 de abril del 2024. Ahí tienen toda la información pertinente en función de los tiempos de espera, de tiempos límites de entrega de esta tarea. Tienen toda la información pertinente, qué es lo que ustedes tienen que hacer, qué es lo que ustedes tienen que desarrollar como tarea para la presente semana. Una vez que se les ha explicado cómo es lo que ustedes tienen que desarrollar la presente actividad, iniciamos el desarrollo del contenido y más que un área académica, esta parte, vamos a hablar de un proceso de concientización que nosotros debemos tener. Todo el mundo hemos obtenido una licencia. Los que todavía no lo tienen, obviamente están en este proceso educativo justamente para tratar de cumplir los requisitos para obtener una. Pero el afán de tener la licencia no va mucho más allá que simplemente obtener ese título de conductor profesional o no profesional. Dicho en términos comunes que nosotros le conocemos, la licencia tipo C o la licencia tipo B o la Sporma, perdón, la A, pero sí, la B, que se le conoce comúnmente como Sporma. El compromiso y la responsabilidad de sentarse detrás de un volante es una responsabilidad bastante compleja, bastante íntegra. Recuerden que dentro de la ley de tránsito y de transporte terrestre, el peatón obviamente es la parte más frágil de todo esta sociedad del transporte, de circulación. Entonces, nosotros como conductores tenemos la responsabilidad de cumplir determinadas condiciones, determinada reglamentación que se ha establecido no solamente a nivel de nuestro país, sino nuestro país también adopta normas internacionales de conducción justamente que se han creado en pos de proteger la vida de los conductores, de los ciclistas y también, por qué no decirlo, de los mismos conductores de vehículos. La historia del transporte data desde muchos años atrás, prácticamente desde los primeros imperios que se formaron, que se formó en función de la humanidad. Nace a partir del descubrimiento o de la invención de la rueda. La rueda fue uno de los mejores inventos y prácticamente fue el quien impulsó la creación de cada uno de los medios de transporte, en este caso terrestres. Pues a partir de la invención de la rueda se crearon carruajes, se crearon carretas que transportaban en primera instancia mercadería y posteriormente transportaban personas. Eran en un inicio impulsados por la fuerza, en un inicio en el imperio sumerio, obviamente eran impulsados por esclavos, eso quiere decir que eran impulsados por fuerza humana. Posteriormente, esto dejó de ser efectivo y obviamente se fueron utilizando justamente con la evolución de la sociedad también, se fueron utilizando diferentes animales de carga. En primera instancia se utilizaron bueyes, posteriormente diferentes asnos, caballos, que obviamente permitía mover estos grandes carruajes. En la evolución industrial, en la evolución industrial del siglo XIX, Michelle, por favor, Michelle no se atreverá por ningún motivo a rayarme la parte de donde se encuentra el material. Por favor, tenga mucho cuidado en manejar los punteros y eso va para todo. No quiero bloquearles determinadas funciones, por favor, a mantenernos con un poco de respeto en ese sentido. Como les había dicho, como les había ido mencionando, Dicen, disculpe, buenas noches, una preguntita. ¿De qué era que trataba de decir recientemente que no le raye qué? que no me raye la parte de la pantalla. Me acaba de poner un punto ahí. Ah,
Ah, no sé cuál, qué compañero estará por ahí haciendo yo. No, Bueno, yo ya, a ver, yo ya le dije el nombre, yo ya le dije el nombre y usted tiene que estar atentos. Yo en ningún momento le he dicho a usted, ¿sí? Y ya gracias, la persona que dijo, yo ya le mencioné, ¿sí? Listo, continuamos. Entonces, en este sentido, les había dicho que en el desarrollo de la evolución industrial durante el siglo XIX, inicios del siglo XIX, empieza a cambiarse todo este proceso de impulso que se les daba a través de animales de carga. Y obviamente empieza el desarrollo de los primeros motores de combustión, los primeros motores obviamente se desarrollaron siguiendo la misma línea, la misma característica del ferrocarril. Obviamente tenía un impulso a través del vapor y obviamente utilizaba carbón. Obviamente esto no fue un invento al 100%, tuvo determinadas fallas, no prosperó y obviamente posteriormente se crea el motor a combustión, que obviamente utilizaba combustibles fósiles y obviamente que esto sí tuvo una gran acogida y esto obviamente impulsó y facilitó de mejor manera el proceso de transportación, tanto de pasajeros y también de carga. Y obviamente a partir de ese momento, de la incorporación de todo este mecanismo, obviamente de motores a combustión, nosotros tenemos los automóviles, autobuses, diferentes medios de transporte hasta la actualidad. Hoy en día ustedes verán que como obviamente estamos a nivel mundial empezando ya a escasear lo que ya a terminarse, porque es un recurso no renovable. El petróleo prácticamente el hombre que es lo que está buscando, tratando de incorporar, de buscar nuevos métodos, nuevas formas de energía utilizable para el movimiento de los medios de transporte. Y hoy en día nosotros ya tenemos autobuses, por ejemplo, aquí en el Ecuador, carrocerías Miral, sin opción a hacerle propaganda al señor dueño de la empresa. Obviamente presentó el primer autobús eléctrico que está funcionando en Galápagos. Y así sucesivamente nosotros tenemos, si vemos la mayoría de las marcas a nivel local, las de mayor consumo, obviamente ya están optando por motores eléctricos y estamos dejando de producir motores de combustión justamente por esta falla, por este problema que tenemos ya con la parte final ya de la producción de petróleo. Entonces, prácticamente los motores, a un futuro, los motores de combustión se quedarán inservibles debido a que no existe ningún combustible que obviamente los pueda hacer funcionar. Eso en cuanto a la invención. En cuanto a la invención de la rueda nosotros lo podemos utilizar en diferentes medios de transporte. Y dentro de estas características nosotros lo vamos a ver a continuación cómo se ha desarrollado cada una de estas actividades. Y vamos a hablar, así como son cosas positivas en relación a la invención, en relación al desarrollo, al impulso económico, social, cultural que han tenido los medios de transporte, también hay un incidente bastante preocupante, que son los incrementos en relación a los accidentes de tránsito, a las tasas de accidentabilidad de tránsito. Aunque nos enteramos de ello todos los días, debemos preocuparnos por los accidentes de tránsito, cuyo número se eleva cada año. La provincia del Guayas, tomando como referencia a nuestro país, registra el mayor número de accidentes con un 28% en relación a la tasa de accidentabilidad, seguida por Pichincha con el 26%. Las causas que provocan el mayor número de accidentes fueron, en primer lugar, la impericia e imprudencia de los conductores, que representa el 24% de la tasa de accidentabilidad. En segundo lugar, el exceso de velocidad ocupa, obviamente, con el 16%, seguido del mal rebasamiento con el 9.7%, y obviamente ese tipo de accidentes se dan más en las carreteras, cuando los conductores obviamente no prestan observancia o atención a las diferentes señaléticas, tanto horizontales como verticales, y rebasan en lugares no permitidos. Y obviamente esto representa el 9.7% de los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito, en su mayoría choques,
causan más de 10.000 víctimas entre heridos y muertos. La provincia que registra el mayor número de víctimas son Pichincha con el 23.6% y Guayas con el 20.6%. Eso en cuanto a la tasa de accidentabilidad. En relación al transporte terrestre durante la primera mitad del siglo XX, tomando como referencia esta parte de la evolución de los transportes, el transporte terrestre durante la primera mitad del siglo XX, el ferrocarril Guayaquil-Quito fue un eje de transporte y el de la articulación nacional. Prácticamente este medio de transporte inaugurado obviamente implementado, inaugurado por Eloy Alfaro, fue uno de los primeros medios de transporte en nuestro país y obviamente permitió conectar la costa con la sierra, intercambiar productos y obviamente que llegaran o tratar de que llegaran de una manera mucho más efectiva. Una de las principales estaciones justamente era o fue en aquel entonces Alausí y posteriormente también acá la ciudad de Riobamba. Aquí obviamente era el centro principal en cuanto al proceso de comercialización de los productos que venían y también que se iban hacia la costa. Durante la segunda mitad del siglo XX hasta el presente, la construcción de carreteras fue intensa. En el Ecuador hay más de 1 millón de vehículos, más de la mitad de ellos en Pichincha y Guayas. Buena parte son privados de uso particular y su número se incrementa cada vez más. Y obviamente esto ha incidido también justo esta parte en la pandemia que nosotros acabamos de pasar justamente por ese peligro que pues, representaba viajar en los medios de transporte, tanto como buses, autobuses interprovinciales y otras características más de los diferentes tipos de transporte. Obviamente las personas optaron por comprarse un medio de transporte, ingresando a la categoría de medios de transporte particulares. Obviamente, esto obviamente generó una sobrepoblación de vehículos. No obstante, antes de la pandemia, nosotros ya teníamos un problema en relación a la cantidad de vehículos que circulaban en las diferentes ciudades. Obviamente, después de este proceso de que salimos de la pandemia, este problema ha incidido con un mayor número de vehículos. Y obviamente en diferentes ciudades, ustedes habrán escuchado, por ejemplo, en Quito. En Quito no se puede circular con el vehículo toda la semana si no existe un proceso, una estructuración, una regulación en la cual se llama pico y placa, la cual les permite circular a determinados números, a vehículos que tienen determinados números en sus placas, de acuerdo a eso, a sus dígitos, obviamente existe una tabla, de acuerdo a esos dígitos circulan determinados días. Entonces, obviamente, en la actualidad, estos vehículos, este tipo del parque automotor en las grandes ciudades, en la mayoría de las ciudades, se ha incrementado notablemente. Han aumentado también los autos de alquiler, tales como taxis y camionetas, sobre todo los taxis, las cooperativas de taxis son los que más existen a nivel nacional. En el transporte público el crecimiento ha sido mucho menor. El excesivo número de vehículos privados genera congestión y propicia el uso excesivo de combustibles, otro problema. El uso excesivo de los vehículos provoca el calentamiento global, provoca el efecto invernadero artificial y eso nos va a acarrear problemas a futuro. El transporte público, en cambio, consume menos en proporción al número de pasajeros que transporta, obviamente, por la cantidad, pero la mayoría de las personas hoy en día, todo el mundo tenemos un vehículo para podernos transportar. Eso también ha generado un problema en relación económico a los diferentes medios de transportación pública. El crecimiento del parque automotor, sobre todo de las grandes ciudades, ha convertido al transporte en fuente de contaminación del aire y ruido y congestión también. Esas son las causas negativas en cuanto al incremento del parque automotor. Otro de los medios de comunicación importantes, medios de transporte importantes, son también el transporte aéreo. El transporte aéreo ha generado o ha acortado millas para podernos comunicar, para podernos trasladar, tanto personas como mercaderías, lo hacemos a través de las diferentes aerolíneas y esto obviamente implica, obviamente, un acortamiento de distancias.
En el caso de nuestro país, determinados productos emblemáticos que son de exportación, lo hacemos no solamente a través de los medios de transporte marítimo, sino también lo hacemos a través de los medios de transporte aéreo. El tráfico aéreo internacional se ha incrementado durante los últimos años, en especial por los aeropuertos de Quito y Guayaquil. La mayoría de los pasajeros que ingresan por Quito vienen de Bogotá, Miami y Lima. A Guayaquil, la mayoría vienen de Miami, Madrid y Panamá. Quito tiene fuerte relación con Bogotá y Guayaquil con Nueva York. Esa es la relación en cuestión de conectividad con los puertos. El transporte aéreo internacional de carga se desarrolla para la exportación de pescado, mariscos y flores. También hay un gran incremento del transporte aéreo dentro del país que une a las principales ciudades y a las pequeñas capitales de la provincia de la Amazonía. Entonces, es fundamental también estos medios de transportes, especialmente el transporte aéreo, es de mayor importancia, uno de los más emblemáticos, no solamente a nivel de nuestro país, sino a nivel mundial. La mayoría de la economía gira a través de este medio de transporte. Como les había dicho, la comunicación marítima, los medios de transportes marítimos, obviamente son uno de los más utilizados y también es uno de los más eficaces en relación a la exportación de productos. Ustedes verán, la mayoría de los buques de gran calado obviamente están transportando diferentes contenedores o containers, como se les denomina, y cada uno de ellos contiene mercadería, tanto que sale de nuestro país, se exporta, como lo que ingresa, los productos que ingresa, que son las importaciones. La mayoría de los productos elaborados que nosotros consumimos aquí vienen a través de los diferentes puertos. El transporte marítimo de carga es otro medio estratégico para las exportaciones ecuatorianas al mercado mundial y el Ecuador obviamente a través de esto se encuentra posicionado efectivamente en el mercado mundial, en el proceso de las exportaciones y eso se ve incrementado o se ve afectado directamente el incremento del PIB, del PIB, del Producto Interno Bruto, lo que nosotros producimos, lo que existe un excedente. Obviamente eso nosotros lo comercializamos a nivel internacional y obviamente cumpliendo con determinadas normativas en cuanto al mercado internacional solicita y eso obviamente nos permite sostener económicamente al país. Todos tenemos o formamos parte de todos de una u otra manera de estos medios de transporte, de estos medios de comunicación los diferentes aspectos en relación a las exportaciones se ven implicadas en el desarrollo efectivo en cuanto a educación, salud, vivienda, seguridad en relación al país, a la parte interna. En relación al mercado internacional mundial, Ecuador obviamente se encuentra exportando a través de los medios de comunicaciones marítimas productos tales como el banano, el cacao, el café y otros productos. Las importaciones de bienes de consumo, maquinaria y materias primas para las manufacturas provienen justamente del exterior, no se fabrican aquí. Arriban al país mediante los servicios de transporte marítimo, llegan a los puertos de Manabí, claro, de Manta, y también de Guayaquil. Son los puertos que obviamente los más utilizados. Una serie de carreteras, y especialmente las principales arterias viales que obviamente interconectan de frontera a frontera, es la red de carretera panamericana que existe en nuestro país. Esta red vial, obviamente, es uno de los principales flujos para que los productos puedan llegar a los diferentes puertos, ya sean estos marítimos o sean estos aéreos. Los productos, obviamente, se producen o se desarrollan en los diferentes sectores. Pueden ser en el caso de las diferentes provincias del litoral o también pueden ser acá en las provincias de la serranía. Tenemos productos que son exportables hacia el exterior. ¿Cómo lo saca el productor? ¿Cómo lo saca el empresario? ¿Cómo lo saca la persona, el exportador? A través de las carreteras, a través de los diferentes medios que conectan las diferentes ciudades, especialmente a los puertos, como les había dicho, a los puertos tanto marítimos y también a los puertos aéreos. De esa manera, obviamente, se puede enviar los productos hacia el exterior y también traer maquinaria, traer productos. Recordemos que la mayoría, tanto vehículos, maquinaria agrícola, la mayoría de electrodomésticos nosotros no las fabricamos aquí.
y nosotros las compramos al exterior o ingresan, se importan del exterior para comercializarlos dentro del país. Aquí ustedes en este mapa temático, ustedes pueden ver la red básica de las carreteras y flujos aéreos de pasajeros. Aquí nosotros podemos ver las diferentes rutas, podemos ver las diferentes guías en cuanto a la transportación, en cuanto al desarrollo de este proceso de conectividad que tienen los diferentes sectores desde la producción. Vamos a ver un poco más en relación a los medios de comunicación, en este caso los medios de transporte, y vamos a ver en qué consisten cada uno de ellos. Vamos a ver los tipos de transporte y vamos a ver un poco más en función de la conceptualización de cada uno de ellos. Y vamos a ver los medios de transporte. Son vehículos que se utilizan para el traslado de personas o mercadería. Esto permitirá una primera clasificación. No obstante, en muchos casos, estos medios de transporte pueden transportar a personas y mercaderías al mismo tiempo. Esos vehículos han sido construidos para desplazarse en diversos ambientes. Aquí vamos a ver los tipos de transporte y tenemos los tipos de transporte son los siguientes. Primeramente, el transporte terrestre. Este tipo de transporte lo constituyen los vehículos capaces de desplazarse por tierra. Pueden estar provistos de motor o de impulso humana o animal, pese que estos dos últimos obviamente ya han desaparecido, pero se queda como una conceptualización. Este tipo de transporte es el más utilizado y sirve para desplazarnos por las ciudades y en la vida cotidiana. Por otra parte, a nivel comercial es muy útil para el traslado de mercadería entre ciudades cercanas. También, dada la infraestructura, compite en costos con el transporte marítimo en cuanto a los países de un mismo continente. Cuenta con gran flexibilidad logística de acceso a casi cualquier punto, obviamente dentro de los continentes, dentro de cada uno de los estados y países. Algunos ejemplos en función de los medios de transporte terrestre se pueden mencionar. Lo más básico que no tienen casa, vamos desde lo más sencillo hasta lo más complejo. La bicicleta. Tenemos en determinados países utilizan el velocípedo, el automóvil como tal, el autobús, el camión, la motocicleta, el tractor, un carro todoterreno, un remolque, un tren, un metro y un ferrocarril. Esos son la clasificación o los ejemplos de los medios de transporte terrestre. En relación a los medios de transporte marítimo, este grupo está compuesto por los vehículos que se desplazan a través del mar, tanto en la superficie como debajo de esta. Asimismo, a nivel comercial, es el transporte internacional de mercancías por excelencia, esto debido a su bajo coste y gran capacidad de traslado por viaje. Ustedes verán, los buques de grandes calados llevan cientos, miles de contenedores sobre su estructura, sobre su coraza. Esto permite ser más efectivo en función de la economía, en función de abaratar costos de transportación. Como desventaja se puede considerar la lentitud y la necesidad de otros medios de transporte para llevar la mercadería hasta él. Obviamente todos los productos que necesariamente tienen que embarcarse, obviamente tienen que tener diferentes medios de transporte. Ustedes verán que grandes tráileres obviamente están constantemente circulando por las diferentes arterias y las diferentes carreteras con la finalidad de trasladar las diferentes cargas hacia los puertos y también viceversa, desde los puertos hasta los lugares de comercialización. Algunos ejemplos de los medios de transportes marítimos podemos mencionar como el buque, el barco, las balsas, lanchas, el ferry, yate y también los submarinos que se han inventado. Dentro de los submarinos son bastante limitados, pues este tipo de medios de transporte se lo utiliza generalmente dentro de lo que es el área militar, nada más. Hay pocos que obviamente estén utilizados dentro del área civil. El transporte aéreo es uno de los medios de transporte más importantes. Este tipo de transporte lo constituyen los vehículos capaces de desplazarse por el aire. Comúnmente transporta pasajeros junto con mercadería. Las dos cosas son mixtos a la vez. Pueden transportar o solo pasajeros o pueden transportar o solo carga o también pueden transportar las dos cosas, pasajeros y carga al mismo tiempo.
Este tipo de transporte ofrece una importante ventaja por su rapidez. Es muy rápido, acorta demasiado las distancias, los tiempos para llegar desde un destino hacia otro. Por este motivo, el costo del seguro es más económico. Asimismo, cuenta con una gran disponibilidad de vuelos. No obstante, en el medio de transporte con menor capacidad de transporte también, los costos de transporte son más elevados. Es mucho más costoso viajar en avión. Algunos de los ejemplos en relación a los medios de transporte son el avión, la avioneta y también el planeador. En cuanto a otros tipos de transporte se puede considerar aparte por sus características, es el transporte especial. También podría considerarse una subsección del transporte aéreo. En este grupo se incluye las naves espaciales, los cohetes y los transbordadores, obviamente que existen y obviamente que están directamente funcionales, trabajado directamente en la NASA. Estos vehículos sirven para transportar personas especializadas y provisiones al espacio exterior. No obstante, técnicamente el espacio puede ser explotado comercialmente como destino turístico, creando rutas comerciales. Obviamente, en eso se encuentran las dos grandes potencias mundiales, como es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en la actualidad lo que es Rusia, y también los Estados Unidos. Existe una pugna, existe una batalla en cuanto a tratar de controlar todos estos sectores también en relación a los viajes fuera de nuestro planeta, pero están considerados también como medios de transporte externos, medios de transporte, otro tipo de medios de transporte. Entonces, de esta parte nosotros hemos visto los diferentes medios de transporte, hemos visto las tasas de accidentabilidad, se nos ha quedado un poco el material en función de las causas y consecuencias de los accidentes de tránsito. También hay una serie de actividades las cuales que nosotros debemos tomar muy en cuenta. Dentro de ellos, por ejemplo, el celular, que es uno de los peligros más latentes dentro de los niveles de accidentes de tránsito. El estado etílico, la inobservancia, el cansancio, los distractores. Muchas personas viajan con los niños en el volante, con los bebés en el volante, con mascotas en el volante. Eso genera una alta peligrosidad el momento que se genere un accidente de tránsito. Entonces, son normas que nosotros más adelante, nosotros ojalá se nos dé la oportunidad que tomaremos esta parte también, porque en este proceso de educación también tienen ustedes la obligación de entrar en este proceso de concienciabilidad en función de, obviamente, ser responsables el momento de sentarnos tras de un volante de un automóvil. De esta manera, señores y señores, llegamos a la parte final del desarrollo de la presente actividad. Ustedes tienen toda la información pertinente. Espero que obviamente sigan cumpliendo todas sus actividades, sigan cumpliendo todas sus tareas y nos estaremos viendo hasta la próxima semana en la próxima clase. Señores y señores, nos vemos, que descansen, una feliz noche.